para despertarles a todos ustedes. Recuerden que hoy tenemos una gran responsabilidad. Despierta, gordita linda, negrito precioso, despierta. Y bueno, pues vamos a ver a nuestros niños, a nuestros peques y a la gente mayor, y sobre todo pensar que hoy tenemos que ir a votar con mucha responsabilidad. Ya saben, marquen bien clarito, lleven sus lapiceros, porque por ahí nos hacen trampa, dicen que paran borrando y colocando otra cosa. Así que ya no seamos tontitos, cholitos como nos tratan, sino verdaderamente peruanos con responsabilidad. Elijamos a quienes van a hacer nuestros proyectos y el bienestar de toda nuestra familia. Entonces, mientras tanto, aperturamos con buena música. Hoy, tu cajita musical. Cuánto te amé, cuánto te quise, paloma ingrata, nunca entendiste. Cuánto te amé, cuánto te quise, paloma ingrata, nunca entendiste. Te di mi amor, mi vida entera, sin importarme lo que pasara. Sacrifiqué lo que tenía, sin importarme lo que perdiera. Te di mi amor, mi vida entera, sin importarme lo que pasara. Sacrifiqué lo que tenía, sin importarme lo que perdiera. Son cosas de la vida. Norma, Lili Salcedo, por Ayacucho. Cuánto te amé, cuánto te quise, paloma ingrata, nunca entendiste. Cuánto te amé, cuánto te quise, paloma ingrata, nunca entendiste. Te di mi amor, mi vida entera, sin importarme lo que pasara. Sacrifiqué lo que tenía, sin importarme lo que perdiera. Cuánto lo quise. Gracias por tu aliento, padrino Lucho Núñez, Florinda Palpa. Ándate al diablo con tus caprichos y vanidades. No quiero verte en mi camino, para mí ya estás muerto. Ándate al diablo con tus caprichos y vanidades. No quiero verte en mi camino, para mí no vales nada. Tú, tu padre y toda tu familia, váyanse a la misma tierra donde nacieron. Continuamos con el programa, nuestra cajita musical. Despierten, ya saben, ya son las 6:07. Vamos a continuar con nuestro programa y también con la música y con todo lo que acontece en nuestro Perú hoy día. Es un día importante, ya saben, vayan a preparar el desayuno rapidito y si no, no prepares nada, gordita linda. Lleva a tu negrito que vote, encarga bien a los chicos, que los enchufes no estén ya, desconéctenlos, vean, prevenan cualquier peligro que haya, que no abren la puerta así nomás a cualquiera, dejen siempre a alguien en casa, hay que cuidarnos entre vecinos, entre familia, ya saben, todos unidos podemos lograr muchas cosas, incluso nuestra seguridad. Vamos a prevenir entonces cualquier cosa que pueda pasar con nuestra familia, con nuestros hijos, con todos. Bien, mientras tanto, sigamos disfrutando de buena música aquí en La Cajita Musical. Indiscutiblemente, el trío Palca.
dice ahí donde tu lado es porque no te ha querido. Ahora llora el corazón por amarla ciegamente. Cuanto más yo la amaba, ella más me traicionaba. Golondrina viajera, tú que cruzas valles quebrantas, si la ves dile que vuelva, que retorne, que la perdono. Golondrina viajera, tú que cruzas valles quebrantas, si la ves dile que vuelva, que retorne, que la perdono. Bien amigos, la cajita musical. En nuestras sierras andinas, ustedes saben qué pueblos somos afectados. Llamamos a las autoridades, a sus alcaldes, a los presidentes de las comunidades, con antelación, prevenir, porque ya sabemos qué puquiales se rebalsan, ya sabemos qué ríos se salen, entonces tenemos que descolmatar, trabajar en faena con nuestra población, con nuestra gente linda. Cada uno de nuestros hermanos de la sierra, de la selva, somos gente trabajadora, los peruanos, y podemos prevenir y no lamentar. Vemos en algunos lugares que está cayendo el huaico, que está cayendo, que se están llevando los carros, las camionetas, se interrumpen las vías, pero todo por irresponsabilidad de nuestras autoridades, porque ya cada uno en donde vivimos sabemos que se sale el río Chilamayo, sabemos que se sale el río Salcamayo, sabemos que los ríos incluso en el Amazonas se acrecenta, entonces tenemos que prevenir con anticipación, no esperar el último momento todavía para lamentar que perdemos nuestra familia, nuestros animalitos, nuestra agricultura. Tratar de ver con antelación, hacer pues los muretes que se tiene que hacer, preparar a base de las piedras, con las máquinas si hay, y si no, con nuestras comunidades, como hacían nuestros antepasados, nuestros incas, con las faenas comunales que se hagan. Hermanitos, no queremos lamentar, no queremos verles llorar, porque cuando vemos en los medios cómo nuestros animalitos, nuestra agricultura, nuestra familia carece y perece, nosotros nos sentimos mal, sufrimos,
porque tu dolor es mi dolor, hermano. Tu tristeza es nuestra tristeza, tu alegría es nuestra alegría. Tratemos de prevenir las cosas, porque Papá Lindo también se enoja. Él dice y nos dijo, ayúdate que te ayudaré. Vamos a leer un poco nuestras escrituras y vivir con amor, con respeto. Sigamos disfrutando de buena música en la cajita musical antes de que te vayas a poner tu huella digital y sobre todo pues tu firma ahí, eligiendo a la persona que crees que es responsable. No porque hable bonito, no porque haya tenido 15, 20 años de servicio y no haya hecho nada y que ya va a hacer. Si no ha hecho en 15 años, en 20, ¿qué cosa va a hacer? ¿Ah? La gente que tenga verdadera vocación de servicio, que tenga el carácter suficiente, que sepa enfrentarse a los enemigos. Hay que pensar con la cabeza. De todos nosotros depende el bienestar de nuestros hijos, de tus hijos, de mis hijos. Ya saben, familia linda, acusan rapidito nomás, rápido nomás, vayan a votar y luego se vienen a la casita musical a comer y bailar rico. Más música para ustedes. Perdóname si te hago llorar, perdóname si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Perdóname si te hago llorar, perdóname si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado de un ser divino. Si lo nuestro ha terminado, porque insistes en volver, por favor ya no supliques, quedo yo con libertad. Cuando yo a ti te amaba y llorando te rogué, pero tú me abandonaste y hoy quieres regresar. Para Rosita León y su engreído Anthony Ramos León. ¡Ay! ¡Sabor! ¡Sabor! Perdóname si te hago llorar, perdóname si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Perdóname si te hago llorar, perdóname si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado de un ser divino. Si lo nuestro ha terminado, porque insistes en volver, por favor ya no supliques, quedo yo con libertad. Cuando yo a ti te amaba y llorando te rogué, pero tú me abandonaste y hoy quieres regresar. Es imposible ya lo nuestro, ya no me ruegues ni supliques. Mi corazón ama a otra, a un ser divino tan angelical. Es imposible ya lo nuestro, ya no me ruegues ni supliques. Mi corazón ama a otra, a un ser divino y angelical. Y para los amigos inseparables en Buenos Aires, Argentina, Erasmo, Osito Corazón, Amado Obregón, con cariño. Si te mamita, opa. Llama
llamando al 990-64-64-62 y 997-55-6501. Hola, somos Wise House School, la institución educativa más grande del Cono Oeste. Contamos con inicial, primaria y este 2020 secundaria. Porque hoy somos pequeños emprendedores y mañana grandes líderes. Hola, ¿qué tal? Contamos con docentes altamente calificados e infraestructura de primer nivel. Contamos con talleres de locución radial, laboratorio de inglés, laboratorio de cómputo, escenario para el desarrollo teatral, cursos de natación, estimulación temprana, ballet y psicomotricidad. Es por eso que somos tu mejor opción. Y las matrículas 2020 ya están abiertas. Las Terrazas Club. ¿Y tú cómo disfrutas el verano? Ven y diviértete en las piscinas semiolímpicas para adultos y niños. Ambiente agradable, campo deportivo para vóley y fulbito, área de picnic y parrilla. Refréscate este verano en las Terrazas Club, la única piscina que dura hasta la medianoche. Así es, piscina nocturna con los últimos hits del momento. Las Terrazas Club. Altura del paradero Las Terrazas de Carapongo, a 10 minutos de la entrada a Huachipa, a 6 minutos de la entrada de Ñaña, pasando la Universidad de la Unión. Las Terrazas Club. Bueno, en este momento voy a dar también mi solidaridad a todos nuestros hermanos que han pasado y siguen pasando momentos difíciles, dolorosos, de haber perdido a sus familias, las cosas materiales, hermanitos lindos, a nuestros paisanos en Villa El Salvador. Este accidente, este incidente que se pudo haber prevenido, pero que no vuelva a pasar, hermanos lindos. Un abrazo grande para todos y nuestra gratitud a quienes de una u otra forma están colaborando con sus familiares y siempre tenemos que estar así unidos. De la misma manera, también mi saludo y mi abrazo, mi solidaridad, mi más sentido pésame a una empresa que en mi carrera profesional siempre he tenido que ver. Ustedes saben, cada quien en lo que sabe desenvolverse. Pienso que para cada actividad, el que conoce su trabajo. Y para Aide Raimundo, detrás de mis canciones, detrás de todo, siempre ha habido gente entendida en cada materia. Y en mis canciones, en la mezcla de mis canciones, de mis temas musicales, siempre ha estado presente Cántaro Record. Para ti, Juancito, mi abrazo grande. Marielita está en el cielo ya, pero desde allá de velar por tus hijos, por ti, hermano lindo. Fuerza, valor y sigue sacando adelante. Cántaro Record ya es una firma internacional que los que conocemos de música trabajamos contigo, Juancito, y así lo haremos siempre como Mariela ha querido. Mi más sentido pésame para ti, Juancito, y para toda tu dignísima familia. Ahora sí, sigamos escuchando esta hermosa canción que tiene un contenido, un mensaje, porque esas son las canciones. El exteriorizar nuestros sentimientos, los mensajes espirituales que de verdad tengan el mensaje para entenderlos. Escucha mejor esta canción.
que va. Ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre. Maldita injusticia por fin se acabó. Con pasos lentos salí de mi celda, con las esperanzas de verle a mi madre, llanto en los ojos para besarla, con las esperanzas de verle a mi madre, llanto en los ojos para besarla. Cuando llegué yo a mi humilde casa, cuando llegué yo a mi humilde casa, solo encontré una cruz negra de la corriente pegada en la puerta. Solo encontré una cruz negra de la corriente pegada en la puerta. 25 años ya llevo en prisión, noticias que vienen, noticias que van, ninguna noticia de mi pobre madre. Nombres ajenos, dichos ajenos, solo encontré una rosa blanca, un mal tropecé inocentemente. Solo encontré una rosa blanca, un cual tropecé inocentemente. Escuché una voz, en esos momentos escuché una voz. Ay, hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre. Ay, hijo mío, no me maltrates, esa flor que pisas, esa soy tu madre. Chaitu manawaharuiman, vida mía. Chaitu manayakiruiman, vida mía. Al ver mi vida perdida en las cantinas, al ver mi vida deshecha en el mundo. Chaitu manawaharuiman, vida mía. Chaitu manayakiruiman, vida mía. Al ver mi vida perdida en las cantinas, al ver mi vida deshecha en el mundo. Bien amigos, ya estamos de retorno a la casita musical. Nos vamos llevando todos los productos de este sector precioso, como ven ustedes. Pues no solamente los cerros,
los paisajes que hay, sino también la biodiversidad en este sector de nuestra Lima, aunque no lo crean ustedes. Vean ustedes los productos que hay en este sector que debemos consumir. Nosotros somos los que tenemos las mejores manzanas del mundo, ¿ah? Hay que sentirnos orgullosos. Le ponen otra etiqueta y luego le ponen el nombre de nuestro hermano país vecino. Así que basta ya de dejarnos hacernos a los cholitos, de que nos roban. Sí, pues nos miran con carita de tontas, de tonto, y bueno, pues nos engañan a su manera. Bueno, que se engañen ellos también, ¿ah? Pero nosotros somos los que tenemos las mejores manzanas del Perú, tenemos los ricos membrillos, el mejor choclo del Perú, las mejores papas del Perú, cuántas diversos, calidad de papitas que tenemos de colores de las zonas altas de nuestra sierra, ¿no? En la selva tenemos el mejor café del mundo. Entonces solamente falta que nos decidamos a querer amar y respetar nuestro suelo bendito y este país tan lindo que se llama Perú. Mientras tanto, vamos a escuchar y ver pues esta vez una danza bonita, una danza preciosa, que a propósito el día 9 de febrero estará dándose el primer concurso nacional de los negritos de Huánuco. Ya se vienen grandes sorpresas. Vean ustedes esta preciosa danza, Negritos de Huánuco. Y los corochanos, robaempanadas, traviesos, enamoradores, garañones.
Bueno, vamos conociendo cada día más a nuestro querido Perú. Y bueno, mi camarógrafo enamorado cada día, él no conocía la sierra, solo conocía la costa, pero ahora sí dice que se va a enamorar de una guarochirana. Bueno, pues todas las peruanas tenemos lo nuestro, ¿ah? No solamente lo físico, recuerda, familia linda, a veces ustedes, los bashuras, los hombres, se emocionan cuando ven cosas ilusas, cosas fantasiosas. Tienen que pensar que el ser humano no solamente con la cara bonita, sino con el corazón, con el alma y el espíritu, y sobre todo esas ganas de emprender, de superación que tenemos todos los peruanos, hombres y mujeres. Sigamos disfrutando entonces de la belleza, de los parajes lindos de nuestro Perú, y ya saben, pues recuerda que la mejor leche del mundo es peruano, ¿eh? Y aunque no lo creas, aquí Jorgito pregunta, la leche de vaca es buena. También la leche de burra, aunque no lo crean, es muy buena y no solamente saludable, sino tiene propiedades curativas. Así que si tienes una burrita y burrita negra, mucho mejor, fuera de las bromas, ¿ah? Así que a cuidar nuestros animalitos. Y a propósito, la leche de cabra. La leche de cabra ya ha sido científicamente comprobado que tiene alta pureza en nutrición y también propiedades múltiples, curativas y nutritivas, ya que nuestras cabritas se alimentan de las plantas más silvestres que cualquier otro animal. Así que compartimos incluso en nuestra zona de todo el sector de Lima, de la costa peruana, bastante cabras, así que vamos a consumir el queso de cabra, pero el verdadero, pues, y la leche de cabra, si es que se puede. Dale a tu niño, dale a los hijos y nosotros mismos, para estar fuertes y poderosos. Y mientras tanto, vamos a escuchar buena música y conocer más a nuestros artistas peruanos, aquí en La Cajita Musical. Hijo del pueblo, Felipe Corrite, príncipe sandino, con humildad de siempre, para mis amigos del norte, centro, sur. Escucha esta canción, mujer, escucha y siéntelo. ¡Ay! Me importa un carajo que tú no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera. ¿Acaso no sabes que te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes, amor, que hace tiempo ya te olvidé? Ahora tengo otro amor que me hace muy feliz. Y salud, salud, sin llorar. Oye, Felipito, pero hay un problema con las mujeres. Ellas son como el chicle. ¿Sabes por qué? Dime por qué. Más los pisas, más se pegan a uno. Allá. ¿Tú qué dices, Justo Luis? Cumbre Producciones, puro Perú. Me importa un carajo que tú no me quieras, me importa un carajo que estés con cualquiera. ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? Porque ya fuiste mujer,
llamando al 990-64-64-62 y 997-55-6501. Saludos a todos nuestros hermanos de todo el Perú, costa, sierra y selva. Hoy tenemos una gran responsabilidad. Nuestro saludo a la gente linda de Abancay, a nuestra gente linda del Cusco, a nuestra gente linda, gracias, Andahuaylas, a nuestros hermanos de Arequipa, Moquegua, a nuestra gente linda de Tacna, a nuestra frontera de Chimbote, Trujillo, a toda nuestra gente linda de Tumbes. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Con responsabilidad sabemos que tenemos que cumplir ahora. Pensemos bien con la cabeza, ya saben, utilicen la cabeza. Bueno, pues nuestro agradecimiento en Huancayo. Si quieres comerte un cevichito rico y sabrosito y fresquecito, ya saben, Sierra Morena. Estás contribuyendo con tu cajita musical porque nos respalda a nosotros. Gracias, Chinito Coqui. De la misma manera, Cajamarca, uno de los lugares preciosos de mi Perú que muy prontito ya estaremos visitando también. Gracias, Robert Medina y toda su familia y Hoylong, ya saben. Bueno, también nuestro agradecimiento a Carrocerías Torres. Un abrazo para la gente linda de Santa Rosa de Ocopa, mis chanchamatis, con mucho cariño. Y ahora sí, Carlitos Vidal y nuestra maricucha. Un beso grande, Fito Green. Un abrazo para todos. Ya saben, vayan, cumplan con su misión y responsabilidad y luego se vienen a la casita musical. Ahí me voy yo corriendo para preparar, ya saben, tu caldo de cordero, tu pachamanca, tu patasca, tu sancochado, tu costillar, tu arroz con pato, tu cuisito, tu truchita, todo lo que te gusta a ti, tu chicharroncito calientito te voy a hacer esperar. Y bueno, pues los que quieran bañarse en la piscina para relajarnos y empezar un nuevo día mañana que sea para bien y con la bendición de Dios. Familia linda, los espero, los amo, los quiero, los respeto y que papá lindo, Dios todo Padre poderoso, que les dé el doble de lo que ustedes me dan. Gracias, te dice Aide Raimundo. Gracias, besotes. Los espero en la casita musical. Allá voy. Los biscotas de la radio Salida del Mundo.
amor sincero, pechura. Salud, papachito. Pregúntate algo que se te importa. Pregúntate mismo que debe confesar las horas de vida que tanto lloraba y otras que como otra gozabas. Pregúntate algo que se te importa. Pregúntate mismo que debe confesar las horas de vida que tanto lloraba y otras que como